Bienvenidos al primer episodio del podcast del Observatorio sobre Migración y Comunidades de Origen, OMICO. Mi nombre es Abigail McCashler, directora general de Move to Mercy AC, organización que impulsa OMICO. Este espacio nace con el propósito de analizar y visibilizar los distintos aspectos de la migración y su impacto en comunidades de origen y destino. A lo largo de esta serie exploraremos temas clave, contaremos con invitados expertos y compartiremos historias que nos ayuden a comprender mejor la realidad de la movilidad humana. En este primer episodio estaré sola para sentar las bases de nuestra conversación sobre migración binacional. Hablaremos sobre cómo la migración transforma las economías locales, los desafíos y oportunidades en los países de origen y acogida y el papel fundamental de la sociedad civil y las organizaciones en la protección de los derechos de los migrantes. ¿Qué entendemos por migración binacional? La migración binacional se refiere al fenómeno en el que una persona mantiene vínculos económicos, sociales y culturales con dos países, el de origen y el de destino. No es solo un traslado de un lugar a otro, implica una relación continua entre ambas naciones, ya sea a través de remesas, visitas, identidad cultural o incluso participación en la política y economía de ambos países. Existen diferentes tipos de migración que influyen en esta dinámica. Una de ellas es la migración permanente. Esta ocurre cuando las personas deciden establecerse de manera definitiva en otro país. También tenemos lo que es la migración temporal. Se da cuando los migrantes viajan por periodos específicos, como trabajadores agrícolas o estudiantes internacionales. También está lo que es la migración circular. Se caracteriza por movimientos repetitivos entre el país de origen y el de destino, permitiendo a los migrantes mantener una presencia activa en ambos lugares. ¿Cómo impacta en comunidades de origen y destino? La migración no solo cambia la vida de quienes se desplazan, sino que también transforma las economías, las estructuras sociales y las dinámicas culturales en los países de origen y acogida. Veamos cómo este fenómeno impacta en distintos niveles. ¿Cómo la migración transforma la economía local? En el caso de las comunidades de origen, impacta mediante las remesas como motor económico. Muchas familias dependen del dinero enviado por sus seres queridos en el extranjero. En algunos países, las remesas representan un porcentaje significativo del PIB y pueden mejorar el acceso a salud, educación y vivienda. También por medio de la fuga de talentos y envejecimiento poblacional. En algunos casos, la migración reduce la cantidad de jóvenes en edad productiva, dejando a las comunidades con menos fuerza laboral y menor dinamismo económico. También está la inversión en emprendimientos. Algunos migrantes que regresan invierten en pequeños negocios o en proyectos comunitarios, generando empleo y revitalizando la economía local. En el caso de los países de destino, se encuentra lo que es la mano de obra clave para la economía. Los migrantes cubren necesidades laborales en sectores esenciales como la construcción, el campo, la salud y los servicios. También impactan en la diversificación de mercados y consumo. La llegada de migrantes impulsa la creación de negocios, restaurantes y productos específicos que reflejan su cultura y enriquecen la oferta económica. También en los aportes fiscales y pensiones. En muchos países los migrantes contribuyen con impuestos y cotizaciones que sostienen sistemas de seguridad social. Pero ¿cuáles son los desafíos y oportunidades en los países de origen y de acogida? En el caso de los países de origen, los desafíos son los siguientes, como la dependencia de remesas en lugar de generación de empleo local. Las familias se fragmentan y tienen desafíos psicosociales en quienes se quedan. También
existe lo que es la falta de programas efectivos para la reintegración de migrantes retornados. Pero ¿cuáles son sus oportunidades? Los programas de emprendimiento para aprovechar el capital y conocimientos adquiridos por los migrantes, el fortalecimiento de la identidad cultural a través de las comunidades transnacionales y el uso de remesas para el desarrollo comunitario en infraestructura, educación y salud. En el caso de los países de acogida, los desafíos se presentan mediante barreras legales y administrativas para regularizar a los migrantes, discriminación y estigmatización en el mercado laboral, saturación de servicios básicos en zonas con alta recepción migratoria. Pero ¿cuáles son las oportunidades? Enriquecimiento cultural y social con nuevas perspectivas y conocimientos. Mano de obra joven que ayuda a compensar el envejecimiento poblacional. Migración como fuente de innovación en sectores clave de la economía. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil y las organizaciones en la protección de los derechos de los migrantes? Las organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios juegan un rol fundamental en garantizar que la migración se dé en condiciones más justas y humanas. Algunas de sus acciones clave incluyen asesoría legal y acompañamiento. Ayudan a los migrantes con trámites migratorios, solicitudes de asilo y defensa de derechos laborales. Programas de integración, desde cursos de idioma hasta capacitaciones laborales. Las organizaciones facilitan la adaptación de los migrantes a su nuevo entorno. Redes de apoyo y refugios. Brindan albergue, alimentación y asistencia humanitaria a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad en su tránsito migratorio. Incidencia política y defensa de derechos. Promueven políticas públicas más inclusivas y visibilizan las problemáticas que enfrentan los migrantes. OMICO se suma a este esfuerzo proporcionando información clave para entender el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral y basada en evidencia. Bueno, pues hemos casi concluido, pero quiero compartirles esta reflexión. La migración no es un fenómeno aislado, es un proceso que moldea economías, transforma sociedades y redefine identidades. Detrás de cada número hay una historia, un sueño y un esfuerzo por construir una vida digna. En este podcast buscamos no solo comprender la migración, sino también contribuir a un diálogo más humano y empático. Si este episodio te ha hecho reflexionar, compártelo y síguenos en redes para seguir aprendiendo juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.